Vamos a una entrevista de un tema bien interesante. Un estudio realizado por la Universidad Johns Hopkins indicó que mientras más años se vive siendo obeso, mayor es el riesgo de sufrir accidentes cardiovasculares, lo que ha generado preocupación por los malos hábitos alimenticios que existen en nuestro país y que han sido constatados también en varios estudios. Vamos a hablar más sobre este tema. Nos encontramos para eso con el doctor Pablo Pedreros, cardiólogo de la Clínica Santa María. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación, Carlos. Ya hemos hablado muchas veces y hemos tenido entrevistas también con usted y con otros especialistas donde está súper clara ya la relación entre la obesidad y el riesgo cardiovascular. Lo interesante de este estudio es que introduce otra mirada que tiene que ver con cuánto tiempo uno pasa siendo obeso. Está constatado eso, mientras más años uno presente una obesidad, más riesgo entonces tiene de tener alguna consecuencia en lo cardiovascular y una de las más graves, el accidente cardiovascular. Sí, exactamente. Mira, está constatado y en este estudio, en estudios previos, se ha demostrado que el sobrepeso y la obesidad se relacionan con un aumento de la mortalidad, y eso en relación a la cantidad de tiempo que uno sea obeso o que tenga sobrepeso. En ese sentido, por ejemplo, este estudio que tú acabas de mencionar aumenta el riesgo cardiovascular 1,25 veces durante 10 años que uno tenga sobrepeso u obesidad. Y lo interesante también es que si uno revierte esta condición de sobrepeso u obesidad, baja la probabilidad de tener un evento cardiovascular. Así que es una noticia mala por un lado y buena por otro. Es buena desde el punto de vista preventivo. Alguien que nos está mirando a esta hora y que dice estoy gordito, estoy con sobrepeso, debiese tomar conciencia de que enfrentar esa obesidad le significa entonces reducir, y puede ser bien notable esa reducción, la posibilidad de terminar con alguna complicación mayor provocada por la obesidad, justamente. Exactamente. De hecho, mira, se ha visto que pacientes que tienen eventos cardiovasculares y que son obesos, el perfil etario de esos pacientes es 10 años menor. O sea, adelanta la enfermedad cardiovascular 10 años antes de lo que uno debería tenerla, en caso de tenerla. Y también, por otro lado, si esa persona que tiene ese sobrepeso baja esta situación, va a disminuir todas estas formas que tiene la obesidad de producir un evento cardiovascular, un evento cerebrovascular. Ahora, nunca va a ser como que no haya sido obeso, me imagino yo, pero igual el cuerpo tiene cierta memoria genética. O sea, tú lo puedes revertir, haber tenido obesidad, hoy día estar bien, estar más flaco, estar en regla, pero igual tu cuerpo de alguna manera recibió el daño de esa obesidad anterior, ¿o no? Exactamente, que ahí hay que revisar cuáles son los mecanismos en los cuales la obesidad daña desde el punto de vista cardiovascular. Nosotros todos sabemos que la enfermedad, la obesidad o el sobrepeso producen o se relacionan con un aumento de la cantidad de hipertensión, de colesterol alto, de diabetes o estados prediabéticos. Pero existen otras formas en las cuales la obesidad tiende a aumentar la mortalidad, y estas son, por ejemplo, el aumento del tono simpático, es decir, las personas que son obesas tienen un tono adrenérgico mayor, el corazón late más rápido, están más sudorosos, y eso se ha visto que tiene una correlación importante con la probabilidad de tener muerte súbita. De hecho, las personas que son obesas tienen mucha más probabilidad de tener muerte súbita que las personas que no son obesas. Tiene también que ver mucho la obesidad con la distribución de la grasa corporal. No solamente tiene esta cosa que uno habitualmente mide la obesidad con el índice de masa corporal, que el peso en relación a la talla que tiene uno, sino que tiene mucho que ver dónde está la grasa. Si la grasa, por ejemplo, tiene una ubicación central, esa grasa metabólicamente mucho más activa y tiende a tener el paciente más resistencia a insulina, más resistencia a la leptina, más estados inflamatorios y más estados hiperadrenérgicos, y por lo tanto un daño cardiovascular mayor. Por lo tanto importa mucho qué tipo de grasa es la que tiene uno. ¿Y cuánta grasa tiene uno? Porque mientras lo escucho también me pregunto de qué estamos hablando cuando hablamos de obesidad. Aquí hay distintos grados, uno puede estar con un sobrepeso y la mayoría de la población en Chile está con sobrepeso. Incluso tú puedes verte flaco y de todas maneras estar con sobrepeso. A casos más extremos donde puede haber una obesidad mórbida, donde ahí sí ya no cabe duda de que la grasa es un problema. ¿Siempre es un problema desde el sobrepeso en adelante? ¿Nos tenemos que preocupar? Sí, es un problema de sobrepeso y un problema también de la edad en cuanto empieza ese sobrepeso. Es muy difícil saber cuánta es la cantidad de grasa corporal que tiene uno. De hecho, es un tema potente, un tema bastante debatido. Clásicamente se utiliza el índice de masa corporal para instaurar si una persona tiene peso normal, sobrepeso, obeso o obeso mórbido. El índice de masa corporal que uno lo puede calcular es el peso partido por los metros al cuadrado.
Los metros de altura. De metros de altura cuadrada. Ese es más o menos el índice y son varios estados. Por ejemplo, claro, en rango entre 18 y 24 y medio es el índice normal, 25 de índice de masa corporal a 30 sobrepeso, sobre 30 hasta 40 obesidad y sobre 40 es obesidad mórbida. Y esto tiene un correlato bien claro con el número de índice de masa corporal y la probabilidad de daño cardiovascular o de mortalidad. Ya en ese segundo rango, que es de 25 en adelante, cuando hay un sobrepeso que tal vez más leve, no es tan grave como la obesidad mórbida, pero ya ahí uno debiese empezar a tomar conciencia y a preocuparse, porque ahí ya estamos aumentando la posibilidad de tener algún tipo de consecuencia por el sobrepeso. Por supuesto, mira, eso es muy importante, porque el índice de masa corporal es una manera fácil de saberlo, ¿ya? Ahora, hay que tener claro, por ejemplo, que acá en Chile, según la última encuesta nacional de salud que fue publicada hace pocos meses atrás, la cantidad de obesidad ha aumentado en los últimos 10 años en 8 puntos aproximadamente, de 20 y tanto hasta 31%, ya estamos similares a Estados Unidos, a otros países desarrollados. La cantidad de sobrepeso equivale aproximadamente a un 40%. Entonces, entre la suma sobrepeso y obesidad es 70-74% aproximadamente en Chile, lo cual es alarmante y lo cual tiene una relación importante con la enfermedad cardiovascular. Pero lo que dijiste tú, que es el segundo punto, no solamente es el peso, porque una persona puede tener mayor masa muscular y en relación a la talla puede tener un sobrepeso cuando no tiene una gran cantidad de grasa corporal. La cantidad de grasa corporal a todo esto aproximadamente entre un 15 a 20% en el hombre y 25 a 30% en la mujer. Es aproximadamente, pero es muy difícil medirlo. Entonces, otra manera de saberlo es que ahora está también en boga ver el índice cintura-cadera, que es lisa y llanamente medir a la altura del ombligo, en centímetros el diámetro de la circunferencia abdominal y compararlo con la circunferencia a nivel de los trocánteres, a nivel de la cadera un poco más abajo. Ya, como base la cadera tiene que ser más ancha que la cintura, me imagino, pero ¿cuánto? Es que es el tema, porque toda la gente no tiene eso. O sea, deberá ser una relación de 0,9%, entre el abdomen, un poquito más bajo que la cadera. Con eso, menos de eso estamos bien. Cuando aumenta el índice más de 0,9, la relación circunferencia abdominal con circunferencia de cadera, aumenta la probabilidad de enfermedad cardiovascular en forma importante. Oiga, doctor, ¿y hay posibilidad de que alguien esté gordito, pasado de peso, pero que todos sus índices estén bien? Yo a veces he escuchado gente que tiene sobrepeso evidente y te dice, no, yo ya fui al médico, me hice los exámenes de rigor y me encontraron súper bien. No tengo nada tan alto, no tengo el colesterol alto, no tengo, no sé, todos los índices que te van midiendo estas cosas, así que estoy perfecto. ¿Eso existe también? ¿Pasa? Sí, pasa. ¿O ahí de todas maneras el sobrepeso es un problema? Porque en algún momento se te pueden variar estos niveles. Claro, pasa mucho eso y ahí hay que distinguir lo que habíamos conversado, uno es la distribución de la grasa. Las personas que tienen grasa central, aunque no tengan hipertensión, aunque no tengan diagnóstico de dislipidemia o diagnóstico de estados prediabéticos o diabetes, ya sea por ejemplo la resistencia a la insulina y todo eso, por sí solo, el hecho de que tengan obesidad tienen otros factores que también contribuyen a aumentar la enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, la apnea obstructiva del sueño. La apnea obstructiva del sueño es que la grasa, a tener un comportamiento más central, obstruye la vía aérea y estas personas que tienen más obesidad roncan en la noche, tienden a despertarse en la noche, tienen un mal dormir y si uno mide el nivel adrenérgico durante el periodo de la noche es mucho mayor con respecto al día. Y de hecho estas personas, se ha visto que las personas que tienen apnea obstructiva del sueño tienen mucho más infartos en la noche, que es donde no lo deberán tener, que durante el día. Claro. O sea, el perfil de riesgo cambia completamente. Las personas que tienen sobrepeso, aunque no tengan estos factores clásicos que había dicho, tienen más inflamación, tienen más arritmia, tienen más fibrilación auricular, que es una arritmia bastante prevalente en las personas de mayor obesidad, y tienen más muerte súbita. Por lo tanto, hay riesgo, ¿no? Es que no, mire, yo me hice los exámenes, aunque estoy gordito, estoy perfecto y sigo con los mismos hábitos. Sí, lamentablemente hay más riesgo. Mira, de hecho hay un estudio bien interesante que muestra la distribución de la grasa con respecto al corazón. Personas que tienen obesidad central tienen más panículos de grasa rodeando el corazón. Y se ha estudiado si esos panículos de grasa tienen relación con una mayor aterogenicidad en las arterias coronarias que están subyacentes a la grasa, y se ha visto que sí. En las personas que tienen grasa ahí, las placas de calcio, las placas de ateroma van a ser más gruesas, va a tener más enfermedad coronaria independiente del resto de la cantidad de grasa. Por lo tanto, la distribución de la grasa es muy importante
cuando uno tiene sobrepeso, no solamente tiene que ver con el aumento de hipertensión, dilipidemia y diabetes, el hecho de tener aumento de riesgo cardiovascular, sino que son otros factores que están en estudio y que tienen mucho que ver. Ahora, también se podría dar el caso contrario de gente que está en apariencia flaca, que tiene un sobrepeso más bien moderado, pero que a lo mejor sí está generándose una situación de riesgo. Recuerdo un caso de una mujer, me falla la memoria de qué país era, creo que era inglesa, que estaba siendo sometida a estudios porque ella tenía más de 30 años, era muy flaca y ella reconocía que comía comida chatarra prácticamente todos los días y había ahí un estudio porque esta mujer entonces no engordaba y ahí se hablaba de la memoria genética. Ella había sido tremendamente deportista en su juventud, entonces decían a lo mejor el cuerpo todavía guarda como esa reserva genética de ser flaca. Puede uno estar en apariencia flaco, pero estar de todas maneras generando un riesgo cuando uno tiene malos hábitos alimenticios para el corazón. Sí, exactamente. Mira, esto no es una sumatoria algebraica, sino que son varios factores que se van conjugando, no es una regla única. Entonces, por ejemplo, tenemos personas, como bien dices tú, que tienen sobrepeso, que están obesas y que probablemente tienen arterias coronarias normales, sin enfermedad coronaria, y tenemos pacientes que tienen una índice genético de enfermedad cardiovascular bastante alto, que van a estar flacos, que lamentablemente no tienen ningún factor de riesgo, que se cuidan, no fuman, que hacen deporte y todo, y que su probabilidad de tener un evento cardiovascular va a ser mayor. Pero la forma más fácil de ver esto es, lisa y llanamente, hacer un estudio propio para atrás, o sea, revisar si los papás tienen eventos cardiovasculares, los hermanos, los tíos, y si uno revisa que en su familia, hacia atrás, existen eventos cardiovasculares, existen infartos, accidentes cerebrovasculares, arritmias, vale la pena chequearse, hacerse una revisión. Como lo hemos conversado antiguamente en otro reportaje, existen actualmente maneras tecnológicas de evaluar si las arterias coronarias tienen placas, evaluar cuál es el perfil de riesgo coronario mediante la cuantificación de placas que obstruyen las arterias coronarias y se establece un riesgo. Y ese perfil de riesgo es bien bonito, porque uno cuando le entregan los papeles dice, manda una foto del corazón, cómo está la arteria coronaria, y habitualmente se envía un gráfico señalando cuál es la edad coronaria que tiene uno. No es muy bonito a veces. Es que a veces hay pacientes... Depende del resultado. Claro, hay pacientes que, por ejemplo, que tienen 60 años y que le dan un gráfico y dice su edad coronaria son 35 años. No, es que eso es maravilloso, pero el caso contrario es el ahí hay que cuidarse o seguir avanzando en los estudios. Doctor, usted me decía... bueno, lo que decía este estudio, que la permanencia, digamos, de la obesidad va aumentando los riesgos de terminar, no sé, en un accidente cardiovascular o algo derivado de ese cuadro. Pero también usted me decía, no es lo mismo a qué edad uno empieza a ser obeso. Es peor cuando la obesidad parte en la niñez y en Chile este es un tremendo problema porque estamos teniendo cada vez niños más obesos. Es una especie de pandemia ya. Sí, exactamente. Mira, y no solamente en Chile, sino en muchos países, en el mundo en general. Y yo creo que por el aumento de las tecnologías, la cosa de los videos, de que los niños están en sedentarismo, se ha visto que, por un lado, el sedentarismo ha aumentado enormemente. Por ejemplo, en nuestra encuesta, nuestros números son que el sedentarismo es aproximadamente 75 a 90%. Las mujeres, por ejemplo, entre 40 y 60 años tienen un sedentarismo aproximado de 90 a 93%, que eso es alarmante. El sedentarismo significa que la persona hace menos de 3 veces ejercicio a la semana o tiene un gasto calórico menos de 2.000 calorías a la semana haciendo ejercicio, actividad física. Que es una cosa bastante escaso, o sea, 3 veces... Ese es el desde, o sea, es como equivalente a caminar, no sé, media hora todos los días, a un paso firme. No es una actividad intensa. Exactamente, y eso por el auto, por la forma de transporte, por el hecho de dejar de hacer ejercicio, ha ido disminuyendo en forma alarmante. Y por otro lado es la cosa de la alimentación, que nuestra alimentación... ha ido empeorando a nivel mundial en general el consumo de grasas trans, el aumento, como lo habíamos conversado una vez pasada, de azúcares refinadas en distintos tipos de alimentos, ha ido aumentando y ha generado un cambio drástico en nuestro tipo de alimentación, que es una alimentación más fácil, probablemente más barata, pero de mucha peor calidad y que hace que todo el perfil, no solamente el aumento de obesidad, sino el perfil ateromatoso, el perfil lipídico de las personas se va alterando y va cambiando. Doctor, ¿uno puede saber, o son igualmente de importantes, qué es más relevante, el hacer deporte o el comer sano? Porque también conozco gente que te dice, mira, yo hago mucho deporte y por lo tanto me doy todos los gustos. Me como un chocolate sin culpa porque como tengo un alto gasto calórico, finalmente no engordo. Entonces puedo comer cosas
insanas, entre comillas, Claro. que no me van generando el problema de la obesidad. Otros dirán, claro, pero es que ahí en el fondo igual estás consumiendo elementos que no te están generando cambios físicos, pero a lo mejor sí en términos del funcionamiento de tus arterias, que es algo que uno no lo tiene como a la vista. ¿Ocurre eso, que en el fondo el deporte sea tan protector que uno pudiera comer lo que quisiera, o siempre vamos a tener que llegar, así uno gaste muchas calorías, a alimentarse sano, a no abusar de la comida chatarra y del azúcar sobre todo, que ya es como el gran enemigo? El gran parece enemigo en que- este momento, exactamente. Mira, la verdad es que van de la mano, y si yo tuviera que elegir entre una de las dos cosas, es la alimentación. El tipo de alimentación es la que reina en estos momentos. Una persona que tiene una mala alimentación, consume mucha grasa, no saca nada con hacer ejercicio de forma regular. Ojo, que uno puede estar haciendo ejercicio todos los días durante 2 horas, y ahí es una cosa distinta, porque nadie va a estar haciendo ejercicio durante todos los días una cantidad de tiempo extrema, sino que el ejercicio habitualmente se hace en forma día por medio o en tiempos menores. Pero en esos pacientes, que es paciente promedio que hace ejercicio, más vale tener una buena alimentación. Ahora, como política de salud, yo creo que son los dos lados, o sea, van de la mano. Ojalá que se hagan ambos, digamos. Claro, no sacamos nada con tener una dieta buena y no hacer nada de ejercicio, porque el ejercicio nos va a proteger, baja la cantidad de leptina, baja la cantidad de insulina, mejora el diámetro de las arterias coronarias, mejora la preparación del corazón en caso de cualquier evento, mejora el ánimo, el estado físico, en realidad un montón de cosas. O sea, yo creo